¿Qué tal? Mi nombre es Dulce Anaí y soy estudiante de prepa en línea CEP. Este video es referente al cuento del canario, las pinzas y los tres muertos de Jorge Ibargüengoitia, quien fue un escritor mexicano. En este texto literario el autor nos relata algunas de las vivencias que tuvo en su casa, ubicada en México. Y bueno, pues enseguida les platicaré brevemente lo que nos cuenta el autor. El escritor nos cuenta que él y su madre tenían el hábito de sentarse a leer juntos, y debido a las condiciones nefastas en que se encontraban los alrededores de su casa, en repetidas ocasiones personas intentaban adentrarse a su hogar con la intención de hurtar. Por supuesto, el escritor los enfrentaba, hasta que un día pues intentaron robarse su canario. Por supuesto quiso evitarlo, sin embargo, el ladrón terminó huyendo con el canario y una pierna rota. Se rompió la pierna porque en su intento de escape, al dar un brinco, pues se lastimó. Pero esto no le impidió lograr su objetivo, huir con el canario. No, lo logró. También nos cuenta sobre un indigente quien una noche toca la puerta para pedirle comida y en su amabilidad el escritor pues le regala la comida. Claro que esto se presta para que al indigente se le haga costumbre regresar para mendigar comida, dinero y vestimenta. El indigente decide hurtar unas pinzas para regalárselas al autor, quien las recibe, aún sabiendo que las pinzas pues eran robadas, e incluso afirma que le son de buen uso. También en este cuento nos platica sobre tres muertos. El primero, el albañil Ramón, quien trabajaba con él. En una ocasión el escritor sale de viaje fuera de la ciudad con su madre y deja en la casa al cuidado del señor Ramón. El autor nos cuenta que después de su viaje, la esposa del señor Ramón llega de sorpresa para pedirles dinero, debido a que su esposo estaba enfermo en el hospital. El autor decide darle dinero y no conforme con esto, la señora vuelve a regresar con la historia de que su esposo había fallecido y necesitaba dinero para la caja. El señor Ibargüengoitia tenía un conocido que era arquitecto y el señor Ramón llegó a trabajar con este arquitecto. Entonces un día llegó de visita el arquitecto y la madre del escritor pues se le ocurre mencionar la muerte del señor Ramón. Y bueno, el arquitecto desmiente esta historia, ¿no? Diciendo que en ese entonces, pues el señor Ramón estaba trabajando con él en una obra. Y bueno, pues ya se quedan sorprendidos y los desmiente. El segundo muerto es el ayudante del jardinero. Este jardinero trabajaba con ellos en su casa del escritor. Y un día llegó muy espantado y diciendo que necesitaba que le prestaran dinero para un taxi, porque necesitaba irse de urgencia a la Cruz Roja, ya que habían atropellado pues a su ayudante. También les deja encargada su máquina con la que trabajaba. Y bueno, pasaron 2 semanas y regresó el jardinero por su máquina, también ya con la noticia de que había fallecido su ayudante. Esta muerte pues sí fue verdadera, ¿no? Aparentemente. Y el tercer muerto pues fue el hijo del señor Zamora. El señor Zamora era un electricista que trabajaba en la casa del autor. Y bueno, en repetidas ocasiones él iba a su casa del autor a hacer trabajos de electricidad o plomería. Un día tocan a la puerta y el autor pues abre con la sorpresa de que era un niño desconocido, quien dice que viene de parte del señor Zamora, porque acaban de atropellar a su hijo y necesitaba que le prestaran dinero. Tiempo después, pues
requerían del servicio del señor Zamora, y este llegó a la casa del autor. Y bueno, la madre del autor no pudo resistirse y le preguntó cómo se encontraba de salud su hijo, si había sobrevivido al accidente. Este rumor, claro que tomó por sorpresa al señor Zamora. Y bueno, también desmintió la mentira, dijo que él en ningún momento había mandado a algún joven a pedir dinero y que mucho menos habían atropellado a su hijo. Y bueno, volvió a pasar el tiempo y el señor Zamora mandó al supuesto hijo, mandó al hijo que supuestamente habían atropellado, para pedir 50 pesos adelantados por trabajos futuros. Una vez más, el señor Jorge, el autor, decide mandarle los 50 pesos con su hijo al señor Zamora, quien desaparece y bueno, pues ya no fue a la casa del señor para hacer ningún trabajo y mucho menos le repuso el dinero. Y bueno, en esto termina el cuento con el señor Zamora,